El episodio de hoy, directos oyentes, viene consagrado al tema de la justicia y la injusticia de Marx a Nozick. Es el primero de dos episodios que van a estar principalmente consagrados al libertarianismo. No es que Marx sea un libertario, aunque se aproxima más de lo que se suele creer al libertarianismo en el fondo de su ideología. Pero vamos, no lo voy a encuadrar en el libertarianismo, pese a algunas coincidencias que aflorarían si le dedicara un estudio más detenido, más en profundidad. Y voy a consagrar dos episodios al libertarianismo, este y el siguiente, porque hoy es la corriente politológica de mayor vitalidad, de mayor pujanza, que todavía no es asumida evidentemente por la mayoría de los estudiosos de ciencia política o de filosofía política, pero que va camino de serlo, porque las demás corrientes están en retroceso y van perdiendo paulatinamente intensidad y novedad, mientras que los libertarios, en la floración, en la exuberancia de su multiplicidad y de su variedad, van ganando terreno y ofrecen además una ideología o un abanico de ideologías más a tono con la actual cultura política del mundo occidental. Mientras que las corrientes que se oponían, de sesgo más igualitario, socializante, han tenido su momento de auge y de enorme recepción, pero hoy se ven, digamos que en pérdida creciente de sintonía con el espíritu preponderante de la opinión pública y de la cultura política en general. Al abordar este problema, retomamos por consiguiente la consideración de la justicia como supremo valor en la sociedad, que constituye una alternativa a la propuesta de este podcast, que es la y en general de toda mi obra en el ámbito de filosofía jurídica y política, que es considerar que el valor supremo es el bien común. Por el contrario, el bien común en el cual ya propondré un concepto de justicia. No es que el concepto de justicia quede absolutamente eliminado, ni mucho menos, pero ocupa un lugar subordinado, subalterno, derivado, instrumental con relación al bien común. Por el contrario, en los autores que voy a considerar, la justicia está por encima del bien común. Y empiezo con un autor que resulta paradójico asociar a este reconocimiento de la justicia, que es Carlos Marx. Sobre la justicia en Marx se han escrito, quizá exagero si digo que se han vertido ríos de tinta, pero se han escrito muchísimos artículos y libros desde los años 70. Es decir, curiosamente, cuando más se ha escrito, los marxólogos mayor atención han dedicado a este tipo de problemas de la moral en Marx, y dentro de la moral, de la justicia como ideal ético o como valor ético en Marx, ha sido cuando la hegemonía ideológica del marxismo estaba empezando a pasar, o había incluso pasado. Yo considero que el marxismo alcanzó su máxima hegemonía entre 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, y aproximadamente la mitad de los años 70, es decir, la onda expansiva de mayo de 1968, cuando empezaba el reflujo de esa onda expansiva, es cuando empezó a decaer por una serie de circunstancias sociales, sociológicas, políticas.
las diferentes modalidades del marxismo político empezaron a decaer, y en cambio es cuando en el mundo anglosajón, hasta entonces el marxismo en el mundo anglosajón había sido secundario, marginal y no digo inexistente, había tenido también sus momentos de gloria y sus grandísimos representantes intelectuales, pero más bien en el ámbito de la política y de la historia. Había habido grandes historiadores marxistas. En la segunda mitad de los 70, con la obra de Cohen, sobre la teoría de Marx sobre la historia, se inicia un momento de lo que se ha llamado el marxismo analítico, en el cual han aportado muchísimos otros de escuelas extremadamente variadas, diversas, divergentes. Destacaría, por ejemplo, a Elster con su aplicación a la interpretación de Marx de la teoría de juegos, su individualismo metodológico, pero vamos, sería posible mencionar a muchísimos otros. Y al abordar esa cuestión, se ha indagado acerca de si Marx es, como seguramente él se ve a sí mismo, un filósofo, un pensador amoral. Es decir, que en principio a Marx le produce y disipela, urticaria, cualquier palabrería moral o cualquier invocación de principios morales, humanitarios, éticos, axiológicos. Él vive en el ambiente de mediados del siglo XIX o de la segunda mitad del siglo XIX, un ambiente positivista. En realidad, en Marx hay una fortísima inclinación positivista, antimetafísica. Cierto que él usa la palabra metafísica en un sentido muy sui generis, tomado de Hegel. La metafísica es el pensamiento antidialéctico que rechaza la contradicción, pero no deja de haber, cuando peyorativamente usa ese vocablo metafísica, hay también una connotación positivista de que esas construcciones ontológicas de pura filosofía pertenecen al pasado, mientras que lo que hay que hacer ahora es ciencia positiva, ciencia basada en la realidad, en los datos de los sentidos y no especulaciones. Y entre esas especulaciones, él ve todos los ideales de tipo ético, moral, humanitario, incluyendo el del fundador del positivismo, Auguste Comte, con su religión de la humanidad. Y frente a los comunismos preponderantes en el momento en que Marx abraza esa idea, porque no es ni remotamente el fundador, es un epígono del comunismo que tenía en su momento grandes representantes, una difusión muy significativa en núcleos obreros importantes, mucho antes que el propio Marx conociera incluso la existencia de esas ideas, y sobre todo en el momento en que Marx y Engels toman el relevo del comunismo. Este está representado por un obrero autodidacta alemán, que es Wilhelm Weitling, que es un gran pensador que anticipa algunas de sus tesis, pero que al mismo tiempo camina por una senda totalmente diferente. Quiere fundar el comunismo en un ideal ético, jurídico, de inspiración cristiana, declaradamente cristiana, aunque su cristianismo es en realidad un cristianismo sin fe. Hereda la tradición del pensamiento cristiano, pero dentro de un marco que no implica la creencia teísta. O sea, es un cristianismo más moral que teológico. Pero vamos, Weitling no deja de hacer un uso abundantísimo de su conocimiento teológico autodidáctico y de los textos evangélicos. Bueno, ese tipo de cristianismo, de comunismo, que es también el de Giovanni Mazzini en Italia, y el que es preponderante en la Revolución de 1848,
que no es que sea una revolución comunista, ni muchísimo menos, claro está, pero en la cual ya el comunismo juega un papel importante, pero no es en absoluto el comunismo de Marx. Marx quiere ser un comunista científico y no utópico, basado en la ciencia y cuyo comunismo estriba simplemente en conocer las leyes del desarrollo social y enunciarlas. En virtud de que, podemos preguntar a Marx, pasa de conocer, vamos a suponer, vamos a darle la razón y a admitir que las leyes del desarrollo social, de la evolución social, son las que él enuncia o descubre, pero en virtud de que eso lleva a abrazar esa causa, porque podría reconocer que la sociedad ineluctablemente marcha hacia el fin del capitalismo, hacia el derrocamiento del poder burgués y la instauración de la dictadura del proletariado como paso a la extinción del Estado y a una sociedad libertaria sin poder político. Vamos a suponer que eso es verdad, en virtud de que quien reconozca esos hechos va no solo a reconocerlos, sino a militar en la propia causa de la destrucción de la sociedad capitalista, del derrocamiento del poder burgués. Tiene que haber algún tipo de incentivo que mueva la voluntad para pasar del hecho, del ser, de eso será así, al deber ser, es decir, me planteo como tarea militar en esas filas, contribuir a ellas. Bueno, esta pregunta, que es el viejo problema de Hume, de cuál es el nexo entre el ser y el deber ser, Marx no se lo plantea. Considera de algún modo que las mismas leyes que inexorablemente conducen al fin de la sociedad capitalista y a la instauración transitoria de un poder proletario, esa misma necesidad histórica es una necesidad que constriñe a quien lo vea así, lo descubra así, a militar en las filas de los combatientes por el derrocamiento de la sociedad burguesa. Es decir, que no es tanto que el comunista sienta una exigencia moral o en su conciencia encuentre un imperativo ético que lo impulse a esa militancia, sino que más bien se ve impelido a ella por las propias leyes de la determinación histórico-social. Y simplemente su voluntad, el ejercicio, en su caso, de la libertad, es la conciencia de la necesidad. Que la libertad sea la conciencia de la necesidad es un adagio filosófico que tiene una alcurnia considerable. Bajo otra modalidad se encuentra en Spinoza, después en Hegel, y será popularizado en un escrito de Engels, y será uno de los lemas del marxismo, ese de la libertad como conciencia de la necesidad. Bueno, sin embargo, esta respuesta resulta insatisfactoria, y por eso el marxismo analítico ha sometido a criba todos los escritos de Marx, los ha releído, los ha sometido a una lectura entre líneas y a una paráfrasis, ha descubierto inconsecuencias. Marx se jacta ufanamente de prescindir de juicios de valor, de juicios morales, pero no es así. Está utilizando adjetivos en su correspondencia, en sus discursos, incluso en su gran obra El Capital, vocablos que vehiculan claramente juicios de valor. Y por eso dirá Cohen que Marx cree que él no tiene una noción ética, no es moralista, pero lo es. Es decir, que Marx cree no tener una teoría moral de la justicia, pero la tiene, aun creyendo que no la tiene. Bueno, yo en todas esas filigranas de la exégesis marxológica no voy a entrar.
Como digo, no deja de parecerme paradójico, curioso, una ironía de la historia, de las ideas, que toda esa dedicación hermenéutica a los textos de Marx haya tenido su momento de auge precisamente cuando el marxismo o había pasado o estaba pasando. Y bueno, hoy evidentemente sigue siendo un tema ya menor que hace 10, 20, 30 años, pero sigue siendo un tema que se debate y en cambio hoy como ideología de arraigo, de arrastre político y social, el marxismo pues no es que haya desaparecido, pero evidentemente es marginal. Yo diría que casi residual. Bueno, con todo, yo en los textos de Marx sí he hallado una concepción de la justicia, pero muy sui generis, que es la siguiente. La justicia es la distribución correspondiente al orden social. Marx, como ustedes saben, considera que las leyes de la evolución social están regidas por la tendencia al crecimiento de las fuerzas productivas, que es una tendencia consustancial al propio ser humano, el ser humano teleológicamente, por necesidad consustancial con su propia existencia como especie, dado que lo característico, lo específico del ser humano es el trabajo, o sea, la producción, bueno, pues tendencialmente está orientado al potenciar esa producción, incrementarla cuantitativa y cualitativamente, para lo cual se organiza en modos de producción. La sociedad es la organización de los hombres en modos de producción sucesivos. El comunismo primitivo a veces introduce uno un tanto enigmático, que sería el modo de producción asiático, que no siempre está muy claro ni su presencia, ni su lugar, ni su estructura. Seguiría la sociedad esclavista, luego la feudal, luego la capitalista y finalmente el comunismo final, a través de una etapa intermedia entre capitalismo y comunismo, que sería el socialismo, que sería la fase preliminar o incipiente del comunismo, que todavía conservaría restos del sistema capitalista. Bueno, pues a cada uno de esos órdenes sociales o modos de producción le corresponde un criterio de distribución. En el capitalismo, ¿cuál es el criterio justo? El que corresponde a la propia esencia del capitalismo. El capitalismo es un sistema en el cual los medios de producción son propiedad de unos propietarios, de sus dueños, los capitalistas, mientras que la masa de los productores está privada de la propiedad de medios de producción y para subsistir tienen que consagrarse al trabajo asalariado. Los trabajadores asalariados con su trabajo son los que crean el valor de la mercancía. La mercancía, el valor que no es sino la cantidad de trabajo socialmente útil que hace falta en promedio para producir la mercancía en cuestión. Por tanto, el valor de la mercancía es trabajo cuantificado en tiempo y nada más que trabajo. Trabajo en cierto modo cosificado, materializado. Pero lo que crea ese valor es el propio trabajo. Por tanto, es el trabajador. Sin embargo, al trabajador no le corresponde ese valor porque corresponde al dueño de los medios de producción. Lo único que le corresponde al trabajador es el valor de su fuerza de trabajo. Es decir, aquello que hace falta para que no se muera de hambre y para que tenga unos hijos, una prole que alimentar, porque si no se agota la mano de obra. Bueno, pues ese es el valor de la fuerza de trabajo, eso es lo único que le corresponde al trabajador. Por tanto, la diferencia entre ese salario, que es el valor de la fuerza de trabajo, y el valor de la mercancía, es la plusvalía. Esta justamente corresponde al dueño, al burgués, al dueño de los medios de producción. En el modo de producción socialista,
que es el instituido cuando la clase obrera derriba el poder burgués e instaura transitoriamente su propio poder dictatorial, hay un principio de distribución que es justamente, puesto que el valor lo crea el trabajador, pero unos crean más valor que otros, unos trabajos crean más valor que otros, el principio de distribución es a cada uno según su trabajo. El que no trabaja no come y el que sí trabaja percibe una remuneración que según el trabajo que haya realizado. No quiere decir el producto íntegro de su trabajo, que es una fórmula que Marx rechazó en la crítica al programa de Gotha de 1875. Era una fórmula de Lassalle un poco ingenua, pero digamos que proporcionalmente al trabajo, a la cantidad y calidad de trabajo, se remunera ese trabajo. Esto es una fórmula que parece muy sencilla, pero que plantea muchísimas más incógnitas de las que puede resolver. En realidad se presta a muchísimas interpretaciones, pero inicialmente esto quedó un tanto oculto. Es decir, que, como a menudo sucede, cuando más se interpeló, se cuestionó, se dio la vuelta doctrinalmente a esa fórmula que inicialmente parecía límpida, meridiana, translúcida. Bueno, pues cuando más se empezó a buscarle las vueltas es cuando empezaba a perder un poco de su crédito, del crédito que inicialmente había parecido muy claro y muy atractivo. Y finalmente, la sociedad del futuro comunista se habrá liberado de todo resto del capitalismo, será una sociedad de abundancia plena, no faltará de nada. Bueno, Marx también es un utopista a su modo, porque ese tipo de predicción evidentemente es muy risueña, y hoy seguramente no sé si hay alguien que cree en ese futuro tan absolutamente de abundancia, de cornucopia. Bueno, en esa sociedad la remuneración será a cada uno según su trabajo. Bueno, esta es por tanto, hay una cierta teoría al margen ya de si hay o no una moral en Marx, hay una teoría de la justicia, pero evidentemente es relativista. La justicia en el capitalismo es una, la justicia en esa sociedad de transición que es el socialismo es otra, y la justicia en la futura sociedad comunista es otra. Es una ley de distribución correspondiente, idónea, para el mantenimiento, la consolidación, el afianzamiento del modo de producción correspondiente, o sea, de aquel modo de producción que corresponde en un determinado periodo de la historia de la humanidad al desarrollo de las fuerzas productivas en ese momento. Bueno, de Marx salto a un antagonista de Marx ya en el siglo XX, que es Friedrich Hayek. En realidad su verdadero nombre, él era austríaco, luego nacionalizado norteamericano. La mayor parte de su carrera pasó primero por Inglaterra. Se logró su primera carrera académica, la logró en Inglaterra, luego pasó a Estados Unidos. Por tanto, suele considerarse un autor anglosajón, pero inicialmente era germánico, y su nombre completo es Friedrich August von Hayek, Federico Augusto de Hayek, pero se lo llama de modo más plebeyo Friedrich Hayek. Para Friedrich Hayek, lo justo lo establece el mercado. Es decir, que en Marx hemos visto tres criterios de distribución justa, cada uno según la índole del modo de producción. Bueno, para Hayek, lo que inicialmente, su primera etapa, lo que determina la distribución justa es el mercado. Hemos visto que Marx, aunque considera evidentemente el capitalismo como economía de mercado, pero Marx está sobre todo interesado en la relación antagónica entre la clase explotadora y la clase explotada.
y aborda secundariamente el problema del mercado, porque el mercado no es solo ni preponderantemente una relación entre quien ofrece su fuerza de trabajo, quien vende y quien compra la fuerza de trabajo, sino quien vende una mercancía y el que la compra, una mercancía que pueden ser libros, muebles, o, o cualesquiera otras mercancías, tejidos, calzado, lo que sea. Pero en el mercado también se produce la colisión entre competidores. Y por tanto, el mercado es una relación entre comprador y vendedor, pero también entre vendedores que se hacen la competencia unos a otros. Porque el mercado es el único modo de lograr una distribución justa. Bueno, Hayek parte de una afirmación de Aristóteles sobre la justicia distributiva, y es que Aristóteles dice: cualquiera que sea el criterio concreto de distribución que se adopte en una sociedad, algo es común a todas las sociedades, y es que la distribución es justa cuando corresponde al mérito. Ahora, claro, ¿cuál es el mérito? Pues dice Aristóteles: en una sociedad igualitaria, democrática, todos tienen el mismo mérito y todos merecen igual. En una sociedad oligocrática o plutocrática, son los ricos los que tienen mayor mérito. En una sociedad aristocrática es el nacimiento. Los bien nacidos, los nacidos en una cuna más elevada, en la aristocracia, tienen mayor merecimiento. Bueno, pero es el mérito. Bueno, pues dice Hayek: ningún gobierno puede saber cuál es el mérito, ni puede determinar cuál es, por consiguiente, el criterio idóneo de distribución. Y no puede saberlo porque en realidad nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque no es algo que preexista y que se descubra en la relación mercantil, sino que más bien se crea en la propia relación mercantil. ¿Cuál es el mayor mérito? Bueno, digamos que en principio tiene más mérito el que produce un perfume mejor que el que produce uno peor. Y esa calidad superior será premiada por el mayor éxito en el mercado. Es decir, que el comprador será el que soberanamente decida y será lo suficientemente inteligente como para saber que un perfume es de mejor calidad, más atractivo que otro, y por tanto para comprar el primero y no el segundo. O qué sucede entre diferentes oferentes de teléfonos móviles. Bueno, unos triunfan y otros fracasan. ¿Por qué? Bueno, porque el comprador es el que distingue lo uno de lo otro y el que decide. Pero eso es así. No se puede saber de antemano. Ningún evaluador, ningún gobernante, ningún regulador del mercado puede saberlo, porque en definitiva la calidad no es independiente del juicio del comprador. Es decir, que el juicio del comprador en parte evidentemente reconoce la calidad intrínseca de la mercancía, pero en definitiva su preferencia tiene mucho de puramente subjetivo y por tanto es el comprador el que determina el valor de la mercancía. Este no preexiste a las opciones de los compradores, sino que resulta de ellas, pero son opciones no de un comprador, ni de 10, ni de 100, sino de millones. Y por tanto nadie puede conocerlo. Y por tanto solo es el mercado, solo es la interacción en el mercado de toda esa multiplicidad dispersa, diseminada, desparramada de agentes económicos, oferentes y demandantes, la que crea ese mérito de la mercancía. Posteriormente, sin embargo, Hayek va comprendiendo que decir que eso es el mérito
Resulta un poco estirar un poco el sentido de la palabra, porque evidentemente entre los oferentes de mercancías los hay con lo que tienen más mérito en el sentido normal de la palabra, es decir, que han producido una mercancía que imparcialmente consideraríamos mejor, que han asumido mayores riesgos, que se han atrevido a lo que otros no se atrevían, y que han arriesgado. Por tanto, todo eso, en el sentido normal de la palabra, diríamos que tienen mayor mérito. Y sin embargo, el mercado no compensa forzosamente eso. Sabemos perfectamente que en muchísimos casos lo mejor, la mercancía mejor, no se ha impuesto, sino que porque el comprador es veleidoso, porque el comprador evidentemente sigue la corriente, donde va Vicente, donde va la gente. Bueno, pues muchas veces marcas que eran preferibles, aparatos que tenían mayor capacidad de duración, de resistencia, de potencia, sin embargo, no han triunfado en el mercado. A veces marcas oferentes que han asumido menos riesgos han visto que la fortuna mercantil les sonreía y otros han fracasado, digamos, siendo lamentable, porque han sido atrevidos y han ofrecido algo bueno. Entonces, paulatinamente esa noción de mérito va perdiendo peso y por tanto también la de justicia. En definitiva, al principio Hayek argumentaba que el único modo justo de distribuir es el mercado, y después abandona ese criterio de justicia para sostener que a favor del mercado hay dos argumentos decisivos, no la justicia, sino primero la libertad y segundo la racionalidad. Libertad. Una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado es forzosamente, como lo argumenta en su libro de 1944, Camino de Servidumbre, es una sociedad sin libertad ninguna. Ustedes dirán, en esta sociedad de capitalismo, de propiedad privada, economía de mercado, yo no soy libre de tener o no tener un empleo. Me despide mi empleador, tengo una edad ya relativamente avanzada en la cual es inútil que busque otro empleo y me quedo en desempleo para toda mi vida. Hayek no lo niega, pero considera que, aunque hay límites a la libertad, ninguna sociedad es perfectamente libre. En una sociedad de economía planificada, en el cual haya un único propietario de los medios de producción, que es la propia sociedad representada por el poder político, cualquier agente, cualquier funcionario de ese poder político tiene sobre mí un poder muchísimo mayor que el que en la sociedad capitalista puede tener cualquier capitalista. Siempre me queda un resquicio de que otro me dé empleo o de que jugando a la lotería pueda ganar un premio. O de que cualquier otra chiripa me pueda sacar del infortunio. Pero, en cambio, en una sociedad sin propiedad privada ni economía de mercado, estoy completamente atado de pies y manos a la merced del poder y de sus agentes. Por tanto, este principio de libertad es lo que determina la rechazabilidad completa de una organización social sin propiedad privada, sin economía de mercado, o sea, de una sociedad no capitalista. Y el segundo argumento es el principio de no arbitrariedad. Esto, para explicar el argumento de Hayek, tendría que desarrollar aquí su teoría económica. Lo que él dice es que en el socialismo es imposible determinar racionalmente qué hay que producir y qué no. Si hay que producir más estanterías o más piscinas, si hay que dedicar mayor esfuerzo a la producción de armamentos o de teléfonos móviles, si hay que producir caviar o eliminar esa producción
y producir más fideos. Bueno, ¿por qué? Porque, y finalmente después, ¿a qué precio hay que venderlo? Porque en el socialismo, con todo, hay un resto de mercado que son las tiendas en que se vende al consumidor. Pero no se le vende al mismo precio un vestido de seda que un kilo de macarrones. ¿Cómo se determina la cantidad de la producción y cómo se determina el precio de venta? Bueno, pues esto es totalmente arbitrario en el socialismo, porque solo el mercado puede determinar una magnitud no arbitraria. Y de nuevo, lo determina porque no es que esta magnitud preexista y el mercado la descubra, sino que el mercado la crea, porque depende de la opción subjetiva del consumidor. Es el consumidor el que va a determinar si hace falta más macarrones, o si hace falta más perfume, o si hace falta producir joyas. Si hay demanda, hará falta. Si no hay demanda y las que se producen no se venden, habrá que eliminar ese renglón productivo. Claro, yo estoy exponiendo la teoría de Hayek. Podría también someterla a crítica, porque mi crítica consistiría en decir dos cosas. Primero, esas afirmaciones se basan en unos supuestos de microeconomía que ni siquiera en condiciones ideales se cumplirían. Hay objeciones de principio a priori que revelan que se basan en supuestos totalmente arbitrarios y que no demostrados, no axiomáticos, no evidentes. Y segundo, el mercado real es completamente distinto. El mercado real suele ser oligopólico y a veces incluso monopólico, y por tanto no funciona según esos parámetros. Y en cambio, en una economía planificada, hay modos racionales de determinar cuáles son las necesidades de la gente, porque en una sociedad no capitalista se produce para satisfacer las necesidades. Ya sé que este concepto de necesidad es relativo, elástico, problemático, interpretable de diversos modos, susceptible de intensidades, pero con todo hay un criterio aproximado que puede servir imperfectamente de pauta. No digo para eliminar todo margen de arbitrariedad, pero es que también la economía capitalista, en definitiva, incurre en importantes, en una presencia de la arbitrariedad significativa en todas las decisiones económicas. Bueno, paso a Rawls, que se suele considerar un autor antagónico. Para Rawls, que también es su teoría de la justicia de 1971, marcó un jalón absolutamente decisivo en la evolución de la filosofía política y, en cierto modo, el momento en el cual la filosofía analítica, que hasta entonces había sido preponderantemente filosofía del lenguaje, teoría del conocimiento, filosofía de la naturaleza o filosofía de la ciencia, posteriormente metafísica o ontología, pero se había ocupado, bueno, también había evidentemente una importante filosofía moral, analítica, un poco posterior, pero vamos, también ya en los años 50, 60 era muy importante. Pero hablar de filosofía política, analítica, bueno, antes de Rawls, de esta obra de Rawls, pienso yo que era secundario, no era un tema que atrajera mucho a los filósofos analíticos. En cambio, esta obra de Rawls es decisiva, y como al mismo tiempo era un momento, un periodo en el cual, de un lado, el marxismo empezaba a perder su atractivo, su auge, su hegemonía ideológica en los medios estudiantiles, académicos, bueno, sobre todo estudiantiles, porque en el profesorado, bueno, nunca había sido el marxismo hegemónico, evidentemente, pero bueno, en ese periodo de inicial reflujo del marxismo, pero al mismo tiempo quedaba como herencia del marxismo un fuerte ideal de justicia social, un cierto igualitarismo social, mayor o menor.
Bueno, pues la teoría de Rawls vino a encajar perfectamente en ese nicho ideológico. Lo más importante de Rawls es que Rawls se considera un kantiano. Esto hay quien lo ha discutido y hay quien ha dicho, bueno, la inspiración kantiana de Rawls es muy cuestionable, muy problemática, las similitudes son superficiales, sea así o no. Para los estudiosos, los especialistas en Rawls o en Kant, yo les dejo esa indagación, pero Rawls es vocacionalmente kantiano y toma de Kant una inspiración esencial, que es la siguiente. El principio rector de la filosofía política y de la praxis política no puede ser un principio de contenido, un principio material, un bien, sino un principio formal. No un qué, sino un cómo. ¿Por qué? Porque esto es así en Kant, quien se opone radicalmente a la teoría material de Leibniz, material en el sentido de contenido. Para Leibniz, la justicia es la calidad del sabio, o sea, ser justo es hacer el bien de manera sabia, es decir, con inteligencia, con prudencia, con proporcionalidad. Por tanto, ser justo es hacer el bien. La justicia es un asunto para Leibniz de contenido. Para Kant no. Para Kant eso es contaminar. La justicia no es el bien. La justicia es un cómo organizar la sociedad. Y para Kant el principio de la justicia jurídico-política es la máxima, no el imperativo categórico moral, eso pertenece a la ética, sino otro imperativo categórico jurídico-político, que es obra en el ejercicio de tu libertad, de tal modo que este ejercicio respete igual ejercicio de iguales libertades de los demás. Bueno, doy una formulación aproximada. Bueno, pues esto es lo que va a tomar Rawls. Rawls dice, el qué, el contenido, es asunto de cada cual. Porque Rawls, que ha sido considerado como socialdemócrata, igualitarista, bueno, dista muchísimo de ser igualitarista o socialdemócrata. Sí, hay algo, vamos a ver, en él que tiene un cierto aire igualitario, una cierta afinidad con el igualitarismo, pero que no es igualitario, pero esencialmente es un individualista que considera que el bien es cuestión de cada cual. Cada cual sabrá qué es lo bueno para él, cuál es la buena vida, cuál es su ideal de vida. Lo deseable es subjetivo. En cambio, el cómo se organiza la sociedad para que cada cual busque su buena vida, eso es lo que hay que organizar con justicia. Es decir, eso es lo que hay que organizar y el criterio de esa organización que le permita a cada cual buscar lo deseable, según un marco civilizado, respetuoso, eso es lo que va a determinar la justicia. Y de nuevo, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues lo podríamos saber quizá empíricamente, pero esto no nos dice nada, porque eso nos dice cómo se organizan las sociedades, no cómo deben organizarse. O bien a priori, por un sistema axiomático, pero ahí habría que justificar los axiomas. Los postulamos a priori porque son evidentes. Bueno, pues Rawls cree que no, que es solo la subjetividad lo que va a determinar el marco idóneo, civilizado, correcto, de organización, es la preferencia subjetiva. Pero no la preferencia subjetiva mía, tuya o del otro, sino la preferencia intersubjetiva que estableceríamos, a la cual llegaríamos en una circunstancia ideal, que sería en un pacto social, pero, amigo, no en cualquier pacto social, porque si vamos a pactar tú, yo, el otro y el de más allá, cada cual va a regatear para que sus propias ventajas sean las que obtengan una distribución más favorable.
Si yo soy muy rico, voy a decir, bueno, pues el que como punto de partida tenga un caudal más cuantioso será el que obtenga también una remuneración mayor. Si soy muy inteligente, voy a decir la inteligencia será la que tenga la mejor recompensa. Si tengo una fuerza hercúlea y por tanto soy más idóneo para trabajos de carga y descarga, bueno, pues diré que esos trabajos recibirán una compensación 10 veces mayor que las de un banquero, por ejemplo. Bueno, cada cual tira por lo suyo y no hay modo de ponerse de acuerdo. No, vamos a suponer el velo de la ignorancia, es decir, que nadie sabe vamos a negociar sin saber nadie cuál es su propia ventaja, cuáles son sus cualidades. No sabe nada de sí mismo, salvo que es un negociador, un poco como el yo de Descartes, que no sabe nada de sí mismo, salvo que es una cosa que piensa. Bueno, pues vamos a suponer que el negociador no sabe nada de sí mismo, finge no saber nada de sí mismo, se esfuerza o prescinde de todo conocimiento y sabe simplemente que es un ser que negocia. Y en esa negociación habría que calcular cuáles, bueno, vamos a suponer que me va bien o que me va mal. Entonces, vamos a establecer reglas que, en cualquier caso, si salgo beneficiado, me vaya lo mejor posible, y si salgo perjudicado, me vaya lo menos mal posible. Y son dos reglas. Primero, la máxima libertad, la primacía absoluta de un sistema lo más amplio posible de libertades de cada uno, compatibles con iguales libertades de los demás. Y segundo, pero totalmente subordinado a la primacía de la libertad, el principio que llama de maximin, es decir, que los que salgan peor parados, sin embargo, salgan menos mal parados que lo que saldrían con otro modo de distribución. Es decir, que cuando tenemos varias alternativas de política pública, por ejemplo, bueno, lo primero es la absoluta primacía de la máxima libertad. Segundo, subordinado a esa máxima libertad, vamos a redistribuir, o vamos a imaginar, podemos redistribuir o podemos dejar la riqueza según la encontremos. El criterio que vamos a tener, el único criterio, es que los peor parados salgan mejor parados que con una política alternativa. Es decir, que si en un momento dado, vamos a imaginar dos políticas viables, no dos políticas ideales, utópicas, quiméricas, sino dos políticas realizables aquí y ahora, A y B. Con A, por ejemplo, se logra que la gran masa de la población viva mejor. Pero en cambio, los peor parados salen peor parados que con B. Con B, digamos que el 70% de la población no mejora nada. Incluso quizá empeora un poco. Pero en cambio, el 10% inferior, o el 5% inferior, o el 1% inferior, ven mejorada su suerte considerablemente con respecto a la distribución A. Bueno, pues lo que hay que escoger es aquella distribución en la cual los peor parados salgan mejor parados que lo que saldrían con una distribución alternativa. Notemos que Rawls no está proponiendo ningún criterio de distribución. Se ha llamado igualitaria, en cierto modo, cuasi igualitaria su teoría. No está proponiendo ningún principio de igualdad. Está proponiendo quizá un principio ni siquiera de mínima desigualdad. La comparación no se hace entre los mejor parados y los peor parados. No postula una regla de evitar las desigualdades excesivas ni nada por el estilo. Únicamente se compara la suerte de los peor parados con la política A, de la suerte de los peor parados con la política B. Claro que los peor parados, ¿a qué nos referimos? A los 20%, al decil inferior, al quintil inferior, al centil inferior. Bueno, esto queda indeterminado. Michael Sandel ha sometido a una dura crítica en la teoría de Rawls. Rawls parte de que la justicia solo tiene sentido si hay escasez.
porque si hay abundancia, no hay límite a la distribución. Esto es problemático porque la justicia también es, por ejemplo, la justicia penal, y no hay escasez de castigos. Evidentemente hay escasez de penas de prisión porque las prisiones son finitas. No puede edificarse un número infinito de reclusorios, pero podrían infligirse un número infinito o limitado de penas, por ejemplo, de reprobación pública, de recriminación, eh, bueno, de multa hasta agotar las existencias, de manera que la escasez en este caso es muy cuestionable, y también los honores, en este caso algo positivo, se pueden multiplicar al infinito. Claro que si se multiplica al infinito, si todo el mundo recibe el máximo galardón, este pierde su sentido, ¿verdad? Pero bueno, en principio no hay de honores, no hay escasez. Por lo cual, esa vinculación entre justicia y escasez, que fue descubierta por Hume y que resucita Rawls, bueno, es problemática. Pero Sandel hace otra crítica, y es que la justicia no puede ser el único criterio de una política pública, porque la sociedad no es un marco vacío donde únicamente actúan los individuos. La sociedad tiene un bien común, es un emprendimiento colectivo en el cual se valoran unos fines compartidos por todos o por la gran mayoría de los miembros de la sociedad, con un espacio público en el cual se debate cuál es la política adecuada para ese fin, y la justicia es un modo de organizar la sociedad de cara a esos fines, a esos bienes. Por tanto, sin un consenso que se logra en ese debate público, no tiene ningún sentido establecer un criterio como los que establece Rawls, que en definitiva son arbitrarios, son esos como podrían ser cualesquiera otros. Sin embargo, he de aclarar que Sandel, que es un autor como orador, como profesor, es absolutamente excepcional. Yo invito a ustedes a que, porque están accesibles en Internet muchas de sus conferencias, de sus clases. Es un profesor, un orador excepcional, que causa verdadero deleite. Pocos profesores saben cautivar a su auditorio con el arte, la inteligencia, la capacidad persuasiva de Sandel. Y sus reflexiones son siempre de inmenso interés, muy agudas, muy inteligentes, muy ingeniosas, pero al final se queda a medio camino, porque él no propone ninguna teoría del bien común. Nos habla del bien común, pero deja al debate y al consenso el hallar ese bien común. Y queda bastante indeterminado. Primero, pienso yo, ilusorio creer que se llegaría a por la vía del consenso, al bien común. Y segundo, cómo se traslada ese consenso a la decisión política, que es lo que nos asegura que el decisor político va a ser sensible a ese consenso. Quizá el sistema de democracia representativa, pero sabemos perfectamente que no es así, que la democracia representativa de ningún modo garantiza que las preferencias ampliamente mayoritarias se traduzcan en decisiones del poder público, que muchas veces va justamente en dirección opuesta. Y por otro lado, tampoco hay garantía alguna de que el consenso vaya a establecerse. Bueno, Sandel y otros críticos van a influir en Rawls, que ulteriormente modificará su propia teoría y llegará a otra, la teoría del solapamiento. Él rebajará sus pretensiones y dirá: estoy elaborando una teoría política no para cualquier sociedad, sino para una sociedad perteneciente al mundo occidental, una sociedad como la norteamericana u otras con cierto grado de afinidad, en las cuales las decisiones principales se hallan por solapamiento. Es decir, que unos tienen unas preferencias, otros otras, no coincidimos, pero bueno, podemos solaparnos parcialmente, y eso es aquello que incumbe establecer al poder público. Bueno, ese
esa teoría posterior, que quizá yo estoy expresando de manera un poco torpe, porque tampoco estoy muy familiarizado con esa etapa de la evolución de Rawls, me ha interesado poco. Me ha interesado más la primera, porque considero que, por criticable que sea, ofrece una gran teoría de filosofía política. Bueno, y finalmente llegó a Nozick, que hoy se considera la gran alternativa a Rawls, y Nozick es el primero de los autores libertarios, y al libertarianismo voy a dedicar también el próximo episodio, porque como digo, es la corriente hoy con mayor auge, con mayor vitalidad, con mayor capacidad expansiva. Para Nozick, como para Rawls, lo que debe determinar la política pública es la justicia. Solo que Nozick tiene un criterio de justicia, un concepto, mejor dicho, de justicia. La justicia consiste en no vulnerar los derechos ajenos. Es decir, obra justamente aquel que obra en ejercicio de sus propios derechos y sin vulnerar, sin infringir, sin transgredir los derechos ajenos. Bueno, Nozick parte de un concepto esencial, y es que el ser humano es un ser digno. Toma, de nuevo, es también de influencia netamente kantiana, y toma de Kant la noción de dignidad. El ser humano se caracteriza por la dignidad. Ningún otro ser, ningún otro ente tiene dignidad, y la dignidad radica en que el ser humano es un decisor inteligente, un decisor racional. Es un ser capaz de deliberar, madurar sus propias decisiones, deliberarlas racionalmente y tomarlas con arreglo a esa deliberación racional. Claro, esto ya de entrada nos plantea, nos interpela, por lo menos a mí, de los 7.800 millones de seres humanos que hoy estamos en el planeta Tierra, ¿cuántos son así? Son decisores racionales, que capaces de tomar decisiones racionales. Los niños en el vientre de su madre, desde luego no, pero los recién nacidos tampoco, ni creo que los niños de menos de 7 años lo sean. Entre 7 y 12, 13, 14, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero ¿dónde pondríamos el límite? ¿En el 12º cumpleaños? ¿En el 15º? ¿En el 20º? ¿En el 30º? Bueno, hay una dosis considerabilísima de arbitrariedad en esa, bueno, sin duda, en cualquier límite que pongamos. Hoy, en la mayor parte de los países se establece la mayoría al cumplir 18 años, pero no me digan ustedes que entre la última noche de los 17 años y el primer día de los 18 hay ninguna diferencia significativa. Ni entre los 17 y los 19 hay diferencia realmente sensible, pero tampoco entre los 16 y los 20. Vale, de manera que eso es muy arbitrario, ¿verdad? Por otro lado, hay tantísimos grados de racionalidad que bueno, esa afirmación, esa atribución. Por otro lado, mientras se duerme, mientras uno está anestesiado, en épocas, los que sufren una demencia, una enfermedad mental, que no son 2 ni 3, simplemente los que sufren demencias graves son los esquizofrénicos, por ejemplo, que es una de las muchísimas enfermedades mentales o neuronales. Bueno, pues son un porcentaje significativo. Por otro lado, en periodos de decrepitud, que pueden prolongarse también años, pues tampoco. O sea que en realidad es una visión totalmente idealizada. Y por otro lado, para mí no está claro por qué el mero hecho de ser un decisor inteligente le otorga a uno dignidad, ni por qué de esa dignidad se derivan derechos. Bueno, primero, dignidad, la verdad es que es un sustantivo que no sé qué es, no sé en qué se diferencia lo digno de lo no digno. Porque el gorila es indigno y el ser humano es digno. Bueno, yo eso lo desconozco. Pero, en todo caso, ¿por qué el ser digno otorga derecho a nada? Bueno, pero en fin, para Nozick eso le parece muy obvio. ¿Y cuál es el derecho? Bueno, primero, cada uno tiene derecho a sí mismo. ¿Qué quiere decir tener derecho a sí mismo? Bueno, esto de nuevo a Nozick le parece evidente de suyo. A mí no me parece tan evidente de suyo que cada cual tenga derecho a sí mismo, a hacer consigo mismo lo que le dé la real gana, porque sí, sin motivo. Nozick toma de John Locke,
el principio de la autopropiedad. Cada individuo, aunque Locke no es cada individuo, sino cada hombre, pero bueno, cada hombre libre, blanco, adulto, en fin. Pero, digamos, extendiéndolo, porque claro, Locke escribe en el siglo XVII-XVIII, en una sociedad esclavista diversa de la nuestra. Y Nozick escribe en otra sociedad diferente. Nozick dice, cada individuo es dueño de sí mismo, como Locke. ¿Qué es sí mismo? Dueño de su propio cuerpo. ¿Qué es mi cuerpo? Bueno, mi cuerpo es esa suma mereológica de mi lengua, mis labios, mi cerebro, mis dedos, mis pies, mis rodillas y cualesquiera otras partes del cuerpo que queramos enumerar. Todo eso es mío y puedo hacer con ello lo que me dé la gana. Puedo usarlo como quiera, para lo que quiera. Puedo cortarme cualquiera de esas partes. Puedo triturarla, puedo adornarla, puedo hacer lo que quiera. Bueno, puedo donarla. Cada uno es libre consigo mismo de lo que quiera porque es dueño. Evidentemente, yo pregunto, ¿de dónde ha salido esa noción, ese concepto de dominación, de ser dueño, o sea, de propiedad? ¿Es empírico? ¿Lo sabemos por alguna intuición intelectual que a mí me falta? No lo sé, o sea, yo ni lo veo, ni lo toco, ni lo huelo, ni lo intuyo intelectualmente, pero no sí. Él sabe que cada uno lo ve, es dueño de sí mismo. Y segundo, al ser dueño de sí mismo, tiene que ser dueño de algo de materia, porque si no somos dueños de algo de materia que nos rodee, no somos dueños tampoco de nosotros mismos, puesto que no podemos sacarnos del mundo material en que vivimos. Si soy dueño de mí mismo, tengo que ser dueño de la silla en que estoy sentado, el aparato que estoy utilizando para esta grabación, la ropa que llevo puesta. Bueno, pues, ¿qué es lo que de qué manera podemos adquirir unos bienes materiales de los cuales seamos dueños, como proyección de nuestra propia propiedad sobre nosotros mismos? Pues primero por la ocupación. Locke tenía una teoría y era mezclar, cada uno se hace dueño de aquella parte del mundo que mezcla con su propio trabajo. Por ejemplo, el que labra un terreno y lo hace fructificar, siembra y lo hace y luego cosecha en él, bueno, pues se ha adueñado de ese terreno, si no pertenecía a nadie, con una condición, y es que deje suficiente para los demás. Bueno, Nozick critica ese criterio de Locke. No voy a entrar ahora en la crítica de Nozick. Él lo sustituye por otro. Es la ocupación lo que me permite hacerme dueño de una tierra o de un bien, es que no pertenezca a nadie y que yo, al apoderarme de ello y hacerlo mío, no perjudique a si alguien lo estaba utilizando hasta ese momento, no queda perjudicado, porque tiene otros bienes que puede utilizar o por lo que sea. Es la única limitación. En segundo lugar, Nozick añade que una vez que soy dueño de una tierra que he ocupado, o de algo que estaba ahí, de lo cual me he adueñado, de un tesoro que he encontrado y que no pertenecía a nadie, bueno, pues una vez que soy dueño de ello, puedo transmitirlo a quien me dé la gana, sea por sucesión, después de mi muerte, por testamento o por donación. Es decir, que cada uno es legítimamente dueño de lo que ha adquirido sin perjudicar a nadie, o de lo que ha recibido gratuitamente de otro y a mayor abundamiento por un intercambio mercantil, por un acuerdo libre entre dos. Si tú tienes una moneda de oro y yo tengo 1 kilo de pan, y tú estás pasando hambre, yo te ofrezco mi kilo de pan a cambio de tu moneda de oro, bueno, pues libremente lo hemos concertado y por supuesto, hemos ejercido libremente nuestra voluntad. Y por tanto eso es, ahora yo paso a ser dueño de la moneda de oro y tú eres dueño del kilo de pan. De nuevo, ¿por qué el mero hecho de que lo hayamos concertado libremente es una razón válida para que eso se convierta en un derecho? El mero ejercicio de la voluntad. Segundo, la libertad, que lo hemos concertado voluntariamente, sin duda, pero que en esas condiciones esa opción sea libre, muchos podrían discutirlo.
porque evidentemente hay abuso de una situación de excepcional necesidad en la cual te encuentras tú. Pero bueno, dejando de lado esos problemas, a Nozick le parece evidente que todo eso es así, que la ocupación otorga un título válido de propiedad cuando no se perjudica con ella a quien estuviera utilizando. Si es que alguien estaba utilizando el bien que ha ocupado, que no sale perdiendo, porque tiene otras alternativas. Y segundo, que cualquier transmisión voluntaria otorga a quien recibe la transmisión, sea gratuita u onerosa, otorga el mismo título de propiedad a quien ha recibido ese bien, y que eso es el único criterio de justicia. Todo lo que no sea eso es acudir a la fuerza. Por eso Nozick dice que su teoría es una teoría del entitlement. Cada uno tiene un entitlement, un titulamiento. Es difícil traducir a nuestro idioma. Por eso Frater Mora traducía, decía, es una teoría titulativa de la justicia. Bueno, es un título. Otorga a quien adquiere el bien un título de propiedad. Antes de adquirir nada, cada cual ya tiene un título de propiedad sobre su propio cuerpo y después sobre lo que haya adquirido de cualquiera de esos modos. Pero, insisto, Nozick nunca demuestra que eso es así. Simplemente lo que demuestra es que eso se adquiere sin violencia y con arreglo a un principio, que es el de que si alguien estaba usando el bien, no sale perjudicado porque tiene alternativas. Pero bueno, porque eso es una condición necesaria y suficiente para que la adquisición hecha en esas condiciones sea lícita, sea legítima. Nozick y sus partidarios han defendido esta teoría de la justicia y han señalado dos características de la misma. Primero, que es una teoría de títulos, titulativa, y no pautada, patterned en inglés, es decir, que no establece ningún criterio distributivo. No es un criterio según el mérito o según lo que usted quiera, según la edad, según la necesidad. No es ningún criterio, ninguna pauta distributiva. No hay distribución ni redistribución, hay adquisición. Y hay adquisición que otorga al adquirente un título cuando se realiza de ese modo. Lo que está excluido, lo que no otorga título alguno, es la violencia. Por tanto, todo lo que se adquiera por coerción, eso es ilícito, ilegítimo, viola un derecho. Y eso es lo que hace el Estado. El Estado nos quita con los tributos, nos roba. Ese es un robo. El Estado es ilegítimo. Es tan ilegítimo como un ladrón que nos asalte. Con una diferencia, y es que, como por alguien va a ser uno asaltado, digamos, nos pondríamos en el estado de naturaleza de Hobbes. Bueno, pues vale más que sea el Estado como mal menor, siempre y cuando ese Estado se comprometa a ser lo menos Estado posible. Por eso, Nozick no es exactamente un anarquista. Su preferencia sería la anarquía, evidentemente, pero como mal menor es un minarquista, un Estado mínimo. El Estado más autolimitado posible, el guardián nocturno, es decir, el Estado que se circunscriba a vigilar que no nos asalten, que no nos maten, que no nos roben, que no nos agredan, y al que lo haga castigarlo. Y incluso se plantea si a ciertos efectos no sería preferible, en vez de Estado, una agencia privada de seguridad, y que hubiera una competencia entre varias y cada cual escogería la suya. De manera que ni siquiera para esa finalidad, esa tarea de hobbesiana, de guardián del orden, es forzosamente el Estado la única alternativa. Bueno, y segunda característica que los adeptos de Nozick y otros aducen es que es una teoría que en inglés, de nuevo, es difícil traducirlo a nuestro idioma, es backwards looking, que mira hacia atrás, y no forward looking, no mira hacia adelante. La de Rawls, evidentemente, mira hacia adelante. Nos ofrece unos principios muy abstractos, muy utópicos, dificilísimamente realizables, y en la práctica de un impacto real en las políticas públicas nulo. Pero vamos,
ofrece con todo un metacriterio, más que un criterio de política, un metacriterio de política pública de cara al futuro que evalúa las políticas por sus eventuales resultados. Una política es legítima una política pública, cuando su resultado es tal que, primero, con ella se logra establecer y salvaguardar la máxima libertad. Y segundo, con supeditación a esa hegemonía de la máxima libertad, se logra que los peor parados salgan mejor que con políticas alternativas viables. Que se hayan ofrecido o que se nos hayan ocurrido. Bueno, es un criterio de cara al futuro. En cambio, la teoría de la justicia de Nozick no mira al futuro, no mira al resultado, sino que mira al pasado. Obrar con justicia es obrar. ¿Quién comete injusticia? El que atropella al derecho ajeno. ¿Cuándo decimos que se ha cometido una injusticia? Cuando se ha transgredido un derecho ajeno, pero el derecho tenía que preexistir. Por tanto, el único concepto válido de justicia tiene que ser uno no que mire al futuro, no que contenga un plan de futuro, sino que mire al pasado, a cómo se han obtenido las cosas. La justicia es, como bien decía el adagio jurídico romano, dar a cada uno lo suyo, o mejor, reconocer a cada uno lo suyo. Mantener a cada uno en lo suyo, mantener a cada uno lo suyo, no quitar a nadie lo suyo. Eso es la justicia. Ahora, bien, termino con esto. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Habría que hacer muchas otras críticas a Nozick. La que más se le ha hecho es que su teoría de la adquisición de bienes materiales es puramente ideal. En la realidad jamás se han obtenido así los bienes, sino que si miramos en la historia, justamente se han obtenido por la violencia, por los propietarios anteriores han sido despojados, y esos posiblemente habían despojado a otros. Bueno, Nozick piensa que habría un modo, cuando se ha adquirido un bien de manera ilegítima, que reconoce que sí, en la realidad su teoría de la adquisición no se ha aplicado, pero hay un modo de legitimar la propiedad ilegítima, que es indemnizar a los desposeídos. Sin embargo, tampoco, de nuevo, primero, ¿cuánto? ¿Indemnizarlos cuánto? Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, los habitantes aborígenes del territorio norteamericano, cuando llegaron los colonos ingleses a comienzos del siglo XVII, fueron paulatinamente exterminados, desposeídos, eliminados. Bueno, unos sufrieron muerte violenta y otros indirectamente fueron arrinconados y eliminados. Y por supuesto despojados. No sabemos si ellos a su vez habían despojado o no a otros, porque se libraban. Lo que sí sabemos es que la mayoría de ellos estaban en guerra constante unos con otros. O sea que tampoco es que esa sociedad era una sociedad angélica, idílica, de paz. Pero el hecho es que los que vinieron les quitaron lo que tenían. ¿Cuánto hay que indemnizar y a quiénes? ¿A sus descendientes? ¿A cuáles de sus descendientes? ¿Cuánto es suficiente? Hay que pagar intereses. Por ejemplo, lo arrebatado, si quedan algunos descendientes de los aborígenes de Massachusetts, hay que pagarles intereses del siglo XVII para acá. Bueno, pero suponiendo que se acepte el principio de indemnización, no cabe duda de que dentro de un ordenamiento jurídico determinado, de un derecho positivo, la indemnización que marque el juez legitima, por ejemplo, alguien que ha ocupado ilegítimamente una propiedad, pero transcurrido un periodo, el propietario auténtico, originario, si la reclama, ha perdido su derecho a reclamación. Y lo único que puede obtener es una indemnización. Eso es así en virtud del ordenamiento jurídico positivo. ¿Por qué ese ordenamiento jurídico positivo es válido? Porque es la ordenación político-jurídica idónea para el bien común de esa sociedad. Y por tanto, porque ese principio de convalidación gracias a la indemnización, resarcimiento, compensación, como lo queramos llamar, eso es así dentro de ese marco jurídico, porque ese marco jurídico es válido en esa sociedad, en aras del bien común de la sociedad lo ha establecido así. Pero al margen de la sociedad,
porque Nozick evidentemente prescinde de cualquier decisión social al margen de la sociedad, de suyo, independientemente de la sociedad, porque la indemnización legitima lo ilegítimo. Si he adquirido un bien ilegítimamente, si he robado, ¿por qué el resarcir o compensar a la víctima de mi robo es suficiente para que lo que he tenido hasta ahora ilegítimamente, con esa compensación, esa indemnización, sea una posesión legítima? Y además, ¿quién determina el monto correcto de esa indemnización? El juez. El juez. Estamos dentro de un ordenamiento determinado con arreglo a unas leyes determinadas, y Nozick quiere establecer todos estos principios por encima de todo ordenamiento, porque Nozick cree en un derecho natural, el derecho natural del individuo, derecho natural del hombre, pero ese derecho natural no es derecho del ciudadano, no es derecho del hombre en sociedad. Es derecho del hombre al margen de la sociedad, por encima de la sociedad y, si es menester, contra la sociedad. Y ese principio se basa en la legitimidad de la propiedad del propio cuerpo, de lo adquirido por una ocupación en las condiciones que he señalado, o por una donación, o por un intercambio voluntario, o finalmente, aunque sea una adquisición ilegítima, pero compensada por una indemnización, aunque queda absolutamente indeterminado cuál sería. Bueno, de nuevo, esta teoría de Nozick, que ha tenido muchísimos adeptos, ha tenido también numerosos críticos, pero yo creo que los críticos se han centrado más en que no corresponde a la realidad y menos en cuestionar los axiomas supuestamente intuitivos que yo he cuestionado a lo largo de este episodio. Bueno, pues aquí termino y continuaremos con el libertarianismo representado por otros autores, también muy brillantes, en el próximo episodio.